Bueno, nací un 15 de enero de 1980 en Montevideo, en el Hospital Canzani. Y bueno, viví mis primeros años de la vida en Montevideo con mis papás alquilando casas. Y bueno, cada 2 años nos íbamos mudando de barrio, o sea que recorrimos unos cuantos barrios. Me acuerdo, uno de los últimos, Nuevo París, y antes de venir para acá, el Cerro La Paloma, donde cursé mis primeros años de la escuela. ¿A qué edad llegás a Pando y dónde te instalás? Bueno, a Pando llegamos a los 9 años, que mis padres compraron para estar cerca de la familia, porque bueno, en los alrededores vive toda la familia Lazo. Y bueno, llegamos al estadio cuando tenía 9 años y esto era otra cosa. ¿Qué recordás primero de tus primeros años allá en Montevideo, de ese Nuevo París en el cual estuviste más tiempo, me decías? ¿Qué recordás de esa infancia, Marta? Y bueno, ese tiempo era un tiempo lindo y distinto, ¿no? Era un tiempo donde jugábamos en la calle, andábamos en bicicleta, muchas huellas tengo de esa niñez en mis rodillas, ¿no? De todas esas veces que te caíste de la bici, que jugabas a la atrapada, remontábamos la cometa. ¿Eras inquieta? Sí, siempre fui muy inquieta. Sigo siendo. ¿Te gustaba el movimiento? Me encantaba. Yo iba y venía. Me encantaba la escuela. Tengo recuerdos muy lindos de la escuela, de mis maestras que, bueno, que me tenían la paciencia, ¿no? De esta chiquilina inquieta que terminaba de trabajar y empezaba a pasearse por los distintos bancos. ¿A qué se dedicaban tus papás? Mi papá era marinero. Fue marinero de primera hasta los 45 años más o menos, y mi mamá era empleada de una fábrica de pescado. Y bueno, ellos trabajaban todo el día, mi papá era el primero en llegar a casa, y bueno, y era también quien nos ponía ahí a hacer los deberes cuando llegaba de trabajar, quien preguntaba cómo estaba, y bueno, y después más tarde llegaba mi mamá, que también cumplía el rol de cuidar y de ver cómo estábamos y qué cosas nos estaba faltando. Marta, ¿tenés hermanos? Sí, tengo 3 hermanos más, una hermana más chica que se llama Silvana, que es hija del matrimonio del último matrimonio de mi mamá, o sea que compartimos el papá, y después tengo 2 hermanos mayores que viven en Montevideo. Ellos cuando nos vinimos a Pando, ellos ya no vivían con nosotros. ¿Y cómo te llevas con ellos? Bien, tengo una excelente relación con mis hermanos, somos distintos y diversos, por suerte, porque de eso se trata un poco la vida, de que cada uno pueda tener sus ideales y sus formas de pensar y de creer, pero bueno, nos une la sangre y en eso siempre estamos cuando nos necesitamos. Marta, me quiero concentrar aquí. ¿Cómo era ese barrio estadio al cual llegaste siendo muy pequeña? Bueno, una de las cosas que me acuerdo es que primero lo que teníamos que caminar, ¿no? Yo venía de un Montevideo donde me bajaba de un ómnibus. Todo el alcance es humano. Todo estaba súper cerca, lo máximo era caminar 3 cuadras, y acá teníamos que atravesar montones de campos, cruzábamos como 3 campos para llegar a nuestra casa desde el centro de Pando, donde nos dejaban los ómnibus. ¿Y dónde te dejaba el ómnibus? El ómnibus nos dejaba en la estación, en la vieja estación de Copsa, y bueno, de ahí teníamos que caminar hasta acá. O sea, en la estación ferroviaria. Exactamente, en la vieja terminal en la vieja terminal de Copsa. Ahí es donde nos dejaba, y bueno, y de ahí pateábamos hasta acá, que era bastante. Y a veces también me acuerdo que, bueno, como mi mamá trabajaba y era la que salía más tarde, muchas veces la íbamos a buscar con mi papá. Entonces salíamos a la tardecita a buscar a mi mamá caminando hasta Pando, para después volver, y eso de las tapando, ¿no? Como a veces nos sentimos por fuera de esa ciudad, porque esa vía que tanto divide, bueno, crecimos con eso, y hoy, siendo una mujer que soy pandense, me siento pandense, igual a veces digo, voy hasta Pando, ¿no? ¿Y vos lo visualizás como una barrera? Hoy no, pero tuve que construir eso de que la vía no era una barrera, y tuve que defender que de este lado habíamos personas de bien, personas trabajadoras, luchadoras, estudiantes, porque bueno, siempre estaba esa visión, por lo menos antes, estaba esa visión de que era como la zona roja de Pando, ¿no? Entonces, por los prostíbulos, yo recuerdo de ir en vacaciones a la casa de mis sobrinos, que vivían en pleno 8 de octubre y Comercio, y cuando mi sobrino decía, ¡ay, viene mi tía de Pando! Y ellos enseguida decían, ¡ay, Pando! Los prostíbulos, no sé qué. Entonces, también nos conocían por eso. Entonces digo, como que sí, del otro lado de la Vía Marca. ¿En algún momento te sentiste eso, discriminada o marginada por el lugar físico donde vivías? Bueno, no directamente, pero recuerdo un día en una clase en el Instituto de Formación Docente, una profesora hace alusión al del otro lado de la vía, despectivamente. Entonces, ni tonta ni perezosa, le digo, ¿perdón? No, porque los del otro lado de la vía... No, mirá, yo vivo del otro lado de la vía y capaz que tendrías que recorrer un poco el barrio para ver de qué se trata. Porque no todo lo que pasa del otro lado de la vía es malo y es negativo, sino que hay cosas muy positivas y gente muy bien.
La profesora no sabía dónde meterse, yo ya era una mujer, por lo tanto estábamos hablando de mujer a mujer. Te fuiste muy adelante ya. Regresemos a la infancia. ¿Qué recordás? ¿Cómo era vivir acá? ¿Te hiciste amigos? ¿No te hiciste amigos? Bueno, vos te quejabas que acá no tenías nada cerca y en Montevideo tenías todo a la mano, pero acá tenías prácticamente enfrente de la escuela. Tanto no te puedes quejar tampoco. Sí. Me imagino que fuiste a esta escuela, la 195. Sí. Una escuela con historia, además. Y una historia fuerte, pesada, ¿no? Contame sobre eso. Bueno, como te decía, vine en mayo, ya habían comenzado las clases, un 2 de mayo nosotros caímos en la escuela, fue una mañana de muchísimo frío, lo tengo muy grabado, que mi papá me llevó con las medias cancanes blancas, la pollerita, todo impecable, Martita a la escuela, y tenía un frío que no podía más. Llego a la escuela, una escuela chica, tenía solo 3 salones, un salón grande donde era el comedor, y bueno, llego, me encuentro con la maestra Cristina Aguirre, con compañeros que hasta hoy son amigos y seguimos compartiendo algunos espacios. Y bueno, ¿qué compañeros? A ver. Camila Silva, Roberto, Marcia, Gianna Canale, a ver qué más, José Bonilla, son de los, Verónica Cabrera, son de los compañeros que más siguen en la vuelta, Patricia Guillén, que es colega, algunos que ya no están, lamentablemente, pero bueno. Tamara, que está viviendo fuera en el exterior, que su mamá participa mucho en el centro de barrio. ¿Y aún te vinculás con ellos? Sí, nos vemos en la vuelta, con Camila es con la que más hablamos por WhatsApp, y Verónica y Marcia con las redes sociales, pero sí, estamos vinculados porque... Bueno, y contame cómo fue esa mañana, ese desembarco en la escuela. Bueno, yo cuando llego a la escuela usaba trencitas en ese tiempo, tenía el pelo largo, y mi papá era el que se encargaba de peinarnos todos los días, y bueno, cuando llego a la clase, esos bancos Varela que teníamos, que eran característicos de la escuela pública, bueno, llegué, me senté, disfruté con mis compañeros, a lo primero vergonzosa, después enseguida me empecé a vincular, porque si hay algo que nunca tuve fue problemas para relacionarme con los otros. Recibí, algunos me recibieron muy bien y otros, bueno, les costó como un poco más, pero enseguida generamos como una buena chispa. Y enseguida logré como el vínculo porque, bueno, tenía esta característica de que terminaba rápido. Entonces empecé a mudarme por los bancos y a ayudar a mis compañeros, y eso también hizo que yo ganara compañeros, ¿no? Porque ¿eras buena? ¿Eras aplicada, digamos? Sí, era muy aplicada, y eso se lo debo a mi papá, porque digo, la verdad que él nos inculcó que la educación era lo que nos iba a llevar a salir adelante, a tener un empleo digno y que pudiéramos generar otras cosas en los ámbitos de la vida. Y bueno, y si hoy soy maestra es por la educación que tuve de mis padres, de poder siempre estudiar para salir adelante. Y bueno, y durante la escolaridad no repetí ningún año en la escuela, fui escolta del pabellón nacional, después hice el Liceo Brause, terminé en el Pando 2 porque me tomé un impasse ahí, pero también después hice el instituto y también fui escolta de la bandera del 33. Es como que tu papá estuvo muy presente, ¿no? Por lo menos me lo están mencionando mucho. ¿Qué significa para vos tu viejo? Bueno, mi papá es mucho, es lo más grande que hay, que bueno, que ya no está con nosotros hace unos cuantos años, pero bueno, significó muchísimo en la vida nuestra, nos marcó para bien, y bueno, me emociona porque él me acompaña, yo siento que él está en todos los momentos de mi vida, y que ahora entiendo aquellas veces que él me rezongaba y me ponía en penitencia porque, no sé, no debe conversar en clase. Era algo que me lo ponían todos los meses, todos los trimestres, y bueno, no podía callarme, como hoy. Y bueno, sí, él fue como la figura paterna y materna a la vez, porque si bien mi mamá cumplió el rol, siempre estuvo, trabajaba más horas, estaba más tiempo fuera de casa. Entonces él era el que ponía los límites, él era el que revisaba los deberes, siempre estaba en la vuelta. Entonces, bueno, cuando mamá llegaba a cocinar, a hacer otras tareas, y bueno, y papá ya se había encargado de eso. Por eso creo que también fue como el compañero que tuvimos de desenvolvernos en nuestra vida con mi hermana, porque ya vivíamos las dos acá, junto a él en la escolaridad, después en el liceo, siempre fue quien estaba más exigiendo, digamos, ¿no? Sí, ¿qué están haciendo? ¿Cómo va esto? ¿Están cumpliendo? A ver el carnet de nota, etcétera, etcétera, etcétera. Exacto, estaba constantemente, y bueno, cuando traíamos los boletines en el liceo, ojo que tuvieras una baja, porque hasta que no viniera el otro no podía salir. Una maestra que recuerdes. ¿Y por qué? Bueno. O sea,
todos tenemos una maestra, un profesor, alguien que de alguna manera tiene una incidencia en tu vida medio que te marcó. Bueno, tengo dos maestras que fueron como la maestra Cristina Aguirre, que fue la primera maestra que tuve en esta escuela cuando llegué en cuarto, una maestra de Minas, que bueno, muy afectuosa, muy cariñosa, me recibió muy bien en su clase y creo que eso también hizo que los niños también me aceptaran rápidamente. Ella fue muy dulce, realmente muy cariñosa durante mi primer año en la escuela. Después, cuando pasé a quinto, tuve a la maestra Angélica Martínez. Y ¿qué te voy a decir de la maestra, no? Porque era esa maestra que exigía, pero que a la vez también exigía porque enseñaba y porque quería lo mejor de nosotros. Y bueno, y una anécdota que me acuerdo era que por aquellos tiempos, cuando llega la elección de abanderados, ordenan los abanderados y bueno, yo tenía calificación para estar dentro del cuadro de honor. Pero bueno, esto de las leyes y las cosas, ¿no? Las circulares y las cosas que hay en primaria, dice que el alumno tiene que haber cursado los 6 años en la misma escuela, los 5 años, para poder pertenecer al cuadro de honor. Bueno, de alguna u otra manera, terminé quedando dentro del cuadro de honor, pero como primera escolta del pabellón nacional. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento. Renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Una escuela que lleva como nombre maestra Elena Quinteros, y ahí entras en una etapa, bueno, oscura del país, pero también con una clara connotación política. Y hablo lo de política porque, a ver, hoy en la actualidad sos concejal, Marta, algo te mueve y te moviliza a incursionar en el ámbito político. ¿Qué? Bueno, Elena es una persona gigante, ¿no? Y bueno, y pasó en una etapa, fue la maestra que muchos vecinos recuerdan, que trabajó hasta el último momento en la escuela del estadio, que cuando la venían a buscar o se escondía dentro de las ollas o salía corriendo al monte. Eran sus lugares de escondite cuando venían a buscarla en esa época oscura de nuestra vida, que tengo muy pocos recuerdos porque era pequeña, nací en el 80, o sea que nací cuando esto empezaba a encontrar una claridad, digamos, en nuestro país. Pero bueno, después de grande me interesó un poco la historia. ¿Por qué? Y porque primero... O sea, ¿por qué empezás a militar? Hoy sos concejal, pero ¿qué es lo que te lleva a insertarte en el mundo político? En el Frente Amplio, ¿no? Bueno, primero que nada,
soy maestra, ¿no? Y creo que eso es lo que me lleva a investigar y a estudiar y a saber sobre nuestro pasado reciente. Participo del sindicato y Elena Quinteros en nuestro sindicato es una figura muy importante porque trabajó mucho por la justicia social, por la necesidad de la educación pública, de mejorar un montón de cosas que en ese momento no teníamos, que igual, casi 50 años después, estamos en una situación bastante precaria. Pero bueno, eso es. Pero bueno, hablando de Elena, fue una maestra que desde el inicio quería ser como ella, quería acercarme a su labor, ¿no? A estar con los más necesitados, a promover que los barrios que están más sumergidos sean mejorados, que puedas repartirle otra cosa a los gurises, ¿no? Un poco de, además de los aprendizajes, el cariño, el afecto que muchas veces les hace falta. Y bueno, Elena era eso. Elena venía con la bolsa de bizcochos muchas veces para traerle los bizcochos a los gurises, y eso contaron las vecinas, ¿no? Esas son historias de los vecinos que aún viven, que cuentan sobre el recuerdo de Elena. ¿Y fue ella o su figura la que te llevó a la política? Un poco sí, y bueno, y otro poco ver, yo trabajé muchos años en un SOCAT, un servicio de orientación y consulta, en el cual justamente trabajábamos con la población más vulnerable. Entonces, bueno, y siempre venían políticas de arriba, ¿no? Y nunca se sentía lo que el territorio necesitaba, lo que la gente quería. Entonces, bueno, un día empecé a pensar, digo, ¿cómo se podrá cambiar esto? ¿Cómo podremos hacer diferentes cosas? Porque como vos decís, cuando yo me mudé el barrio era uno, y hoy, 30 y pico de años después, es otro, totalmente cambiado. Llevó un proceso largo, y bueno, y ahí empecé a militar dentro del Frente Amplio, creyendo que eran los que podían venir a cambiar, porque bueno, en mi niñez, si bien no la pasé mal, hubieron momentos más críticos en la economía de mi hogar, la cual recuerdo, y siempre bajo gobiernos de la derecha tradicional, ¿no? Entonces, bueno, comienzo a militar por allá por el 2004, cuando la primera elección, tímidamente, ¿no? Después empiezo en el 2006 a trabajar en el SOCAT, y bueno, y ahí empiezo a vincularme a lo sindical, empiezo como a estar un poco más cerca de toda la actividad política, porque en el sindicato también hacemos política, ¿no? Digo, uno es un ser político en todas las instancias en las que se encuentra. Y bueno, después por allá, por el 2014, me invitan a formar parte de una lista, y bueno, empecé como a pensar de qué lado del Frente Amplio me identificaba más, ¿no? En esto de los sectores, bueno, y bueno, y me sentía más cerca del movimiento de participación popular. Porque el movimiento es eso, ¿no? Es de participación popular, de darle participación a la gente, de escuchar, y bueno, y de creer que se podía cambiar. ¿Era lo que esperabas? Un poco sí y un poco no. Porque yo soy... A ver, quizás la burocracia hace que las cosas se demoren, se dilaten. Entonces, a mí me gusta lo rápido, que las cosas se concreten. Entonces, cuando las cosas llevan un proceso largo, empezás a descreer de la herramienta, ¿no? Nosotros, allá por el 2006, en noviembre, me acuerdo como el día de hoy, se inaugura con bombos y platillos, se da todo el lanzamiento del proyecto Pando Norte. Entonces, dije yo, se viene todo para el barrio. Ahí yo ya trabajaba en el SOCAT, algo que tengo que agradecerle a las hermanas del Sagrado Corazón, que fueron quienes me abrieron la puerta para mi camino en el trabajo social. Y bueno, y eso después se dilató, empezaron a ver cosas, por un lado, se hicieron los censos, se hizo todo, y bueno, y recién hace 5 o 6 años que empezamos a ver la transformación del barrio Estadio, ¿no? Y hoy miramos, y yo me acuerdo de ese monte que no se podía cruzar porque estaba no solamente lleno de mugre, sino sabíamos que era un lugar donde se escondían quienes robaban o quienes estaban para el oportunismo. Hoy es una hermosa plaza que además lleva el nombre de nuestra querida Elena Quinteros. Tenemos un CAIF, tenemos la policlínica, tenemos la comisaría de violencia doméstica hacia la mujer. Entonces el barrio realmente se transformó. Tenemos un centro de barrio maravilloso. Tenemos luces, tenemos asfalto, ¿no? Que el vecino es eso lo que muchas veces espera. Porque los que miramos un poquito más allá queremos otras cosas. Queremos una política social que se instaure en el territorio, que brinde oportunidades a todos por igual. Pero el vecino común quiere cosas a corto plazo.
Y yo cada vez que hacías una reunión política o hacías los cabildos que se hacían antes, los vecinos iban, levantaban la mano por la lamparita y por el asfalto. Por supuesto, estoy feliz de tener asfalto y de tener la luz y la calle iluminada porque brinda más seguridad, por todo lo que ya sabemos. Pero también es necesario acompañar todos esos procesos con una política. Cierro el capítulo de la política, vuelvo a tu vida, nos quedamos en la escuela, salís de la escuela, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Brause, UTU, ¿qué haces? Bueno, ¿qué es de tu vida? En aquel tiempo ir a la UTU no estaba bien. Decían que los burros iban a la UTU y los que querían hacer carrera o no sé qué iban al liceo. Yo no entendía nada, iba donde me dijeran mis papás, que eran quienes decidían en ese momento por mí. Y bueno, empecé el liceo. En el Liceo Brause, por allá para el 92. ¿Te acordás de la generación que te toca? ¿Algún compañero o compañera? Fueron tantos, realmente. Mira, me acuerdo de Cristian, me acuerdo de Néstor Núñez, uno de los que todavía tengo vínculo. ¿Y profes? ¿De qué profes? Sí, me acuerdo del profe de matemática, Rodríguez, un genio, el profe, un genio, que bueno, que ya falleció hace unos años, pero realmente fueron personas de las que aprendí. Me acuerdo de Amílcar Gómez, de un profesor de historia que no me acuerdo el nombre, pero me censuró en una clase, entonces capaz que por eso no lo recuerdo. ¿Por qué te censuró? Y porque yo le fui a pedir, estábamos en el escrito, y en ese tiempo de los escritos te daban la hoja firmada. Entonces estaban todos rodeándolo y no quedaba tiempo, fui, le pedí una hoja, no me escuchó, arranqué una hoja de mi cuaderno y arranqué a escribir. Cuando se la voy a entregar, me dijo que esa hoja no valía. Entonces, le digo, pero yo le escribí, vine a preguntarle, usted no me escuchó. Porque siempre tuve esa característica de no callarme la boca. Y bueno, y esa hoja no me la tomó en cuenta. Mi escrito no fue insuficiente, pero podría haber sido mejor. Además, también chocamos en un momento cuando él da la historia reciente. Y él contaba una historia. Y capaz yo en casa la había vivido de otra manera, porque mi papá era un marinero de primera, si bien los marineros no estuvieron tan vinculados en ese momento de la historia, en mi casa no se hablaba, porque si hay una característica que mi papá tenía, había temas que no se tocaban. Entonces, yo había leído por ahí, había visto algunas cosas y no estaba del todo conforme con lo que me decía ese profesor. Se lo manifesté, me acuerdo que me pasó con 6 nada más. Yo creo, hoy siendo docente, creo que también toman medidas. Y después me acuerdo del profesor Amílcar Gómez, en una clase de biología, que un compañero, yo era requete inquieta, conversadora, pero trabajaba, ¿no? Entonces, y un compañero me cincha los pelos de atrás y yo pego un grito mal. Y el profesor me echa de la clase, me pone un 1 y una observación. Y en aquel momento era lo peor que te podía pasar. Yo lloraba, pero no podía parar de llorar. Pero yo decía, mi padre me va a matar. Mi padre me va a matar. Y me decían, no, dice, que venga tu papá a firmar mañana. Sí, pero no, yo grité porque me cinchó los pelos. Pero bueno, el profesor no entró en razón. Después mi papá fue a hablar con el profesor y bueno, me comí igual la observación, el 1, que después tuve que levantar, porque bueno, con mucho estudio, como conté anteriormente, mi papá era muy exigente. Haces el liceo. ¿Y te vas a dónde? Bueno, cuando yo en el 97, en el 95, cuando cumplo los 15 ahí, conozco a mi actual esposo. Hicimos un proceso muy acelerado, que a los 17 me casé. Ah, bueno. Estaba en quinto liceo, haciendo quinto científico, me casé. Y bueno, y dejé los estudios, porque sentía que lo dejaba solo, que no esas cosas que uno de adolescente, porque aún era un adolescente, no valora tanto. Entonces, bueno, lo dejé, me dediqué a trabajar, ¿no? Empezar a trabajar en casa de familia, cuidar gurises, Unos años después, por allá por el 2002 más o menos, después de la crisis, que bueno, que fue algo que nos marcó mucho, tengo a Facundo. ¿Cuántos hijos tenés? ¿Uno? Uno solo. En el 2002, el 25 de octubre. Para vos, Facundo? Y Facundo es la luz de mis ojos. Es el motor que me lleva adelante, más allá de que no solo vine a esta vida para ser madre, y eso lo tengo claro, y fue por lo que he peleado hasta el día de hoy y sigo peleando, ¿no? De que las mujeres no solo venimos para ser madre, pero ser madre es maravilloso. Y Facundo para mí es el orgullo más grande que tengo, y bueno, y es el motor en esos momentos que te sentís que te vas a caer. Pienso en Facundo, en todo lo que él hace, en todo lo que él nos brinda, las alegrías que nos brinda, entonces ahí salimos de vuelta adelante. Si este edificio hablara, contaría historias llenas de confianza y crecimiento.
renovamos nuestra imagen. La innovación, la mejora día a día, los nuevos retos y superarnos es lo que nos apasiona. Como símbolo de agradecimiento a los socios, emprendimos una gran remodelación edilicia en nuestra sede. Cambios que reflejan la fuerza y el ímpetu del trabajo que nos identifica. Cámara Comercial Industrial Agraria Pando, una institución innovadora y emprendedora que honra su historia mirando hacia el futuro. Cambiamos para evolucionar. Supermercado de Carnes 20 años limitada. La mejor opción en productos cárnicos. Todos los cortes, toda la variedad en parrilla, chacinados, cerdo y pollo. Atención personalizada y excelentes precios. En calidad contamos con el exclusivo corte rancho. Supermercado de Carnes. Wilson Ferreira, esquina Independencia, en Super Paraíso, con estacionamiento propio. Quinto de liceo, lo dejás o cortás ahí. Corté ahí. Te noviaste, te casaste, tenés a tu hijo Facundo y después. Bueno, por allá por el 2006, un día acá con mi esposa le digo, Pache, voy a estudiar porque tengo que estudiar, tengo que hacer algo. Sí, gorda, lo que quieras. Bueno, entonces averiguo y entro, doy la prueba y entro en el Instituto de Formación Docente de Pando y entro a ser profesorado de matemáticas. ¿Por qué maestra? Profesorado de matemáticas fue lo primero que hice. ¿Pero por qué elegís la educación? Y porque creo que es la forma de poder cambiar. Donde uno puede aportar para cambiar algo en las personas es dentro de la educación, ¿no? Educando, no solamente damos ejemplos y conocimientos, sino que realmente podemos modificar la vida de las personas. Entonces, ahí arrancó con el liceo porque... ¿Y Facundo qué edad tenía? Tenía 4 años. Esto es un tema, ¿no? Sí. Ser mamá y estudiar. Y trabajar además. En el 2006 voy, curso el año, eran materias en Pando y materias en Montevideo porque era semipresencial. Bueno, en diciembre tuvimos la desgracia de perder a mi papá en un accidente de tránsito. En realidad él estaba en la vereda y una persona ebria subió y lo mató. Entonces no pude dar examen ese año, no tenía cabeza para pensar en nada, porque además fue el 24 de diciembre, o sea, fue algo que nos marcó muchísimo en la vida hasta hace pocos años, que podemos realmente volver a tener un espíritu navideño, si se quiere, de otra manera, porque antes era un espacio muy triste en mi familia, que bueno, después uno supera los duelos, ¿no? Y bueno, hice ese año de profesorado, al año siguiente no hice nada. Y un día estamos sentados acá y Facundo dando vueltas, porque inquieto como la madre, ¿no? Es súper inquieto. Digo a mi esposo, ¿sabes qué? Voy a hacer magisterio. Me dijo, ¿estás loca? Me dijo. No, sí. Digo, porque en el liceo ya están perdidos los gurises. Ya lo que no pudiste sembrar antes, en el liceo es difícil de modificar. Digo, entonces voy a ir a la escuela. Voy a ir ahí es donde yo puedo generar. Entonces en el 2008 arranco magisterio en el Instituto de Formación Docente, un lugar que amé mucho, porque realmente hubieron profesores, una generación, tuve más de una generación por esto de ser mamá, trabajar y estudiar, tuve que dejar algunas materias, pero en 4 años me recibí. Un día me senté con el director del instituto a discutir sobre una materia que yo debía. Daniel Germán, mi querido amigo Daniel Germán. Nos sentamos a dialogar porque yo debía una materia y él me decía que no podía cursar la práctica. Entonces hicimos un acuerdo, yo ya estaba en tercero, de que yo cursaba la materia y cursaba la práctica, y si no salvaba esa materia tampoco salvaba la práctica.
Había comprometido todo el año de trabajo mío en una asignatura que por error no la había cursado en el momento. ¿Cuál era? Lengua, de segundo año. Porque bueno, en esto de que tener que estudiar y trabajar, en primero tuve que dejar un par de materias, dejé lengua y historia. En segundo no podía cursar lengua porque debía la de primero. O sea, era todo o nada. Exacto. Te jugaste ese año de práctica entero. Exacto. A salvar esa materia. Si perdías esa materia, el año de práctica no contabilizaba, y mucho menos la materia. Exactamente. Claro. Y bueno, en tercero, en esto de tener varias generaciones, iba de mañana cursaba historia, en la tarde, previa a las 5 de la tarde, cursaba lengua, y además después teníamos otro día que era a las 11:15 de la noche. Y esa tenía un grupo de personas maravillosas, Virginia, Paula, Evelyn, que hoy compartimos la docencia y somos paralelas en la escuela. Me odiaron las chiquilinas, porque los viernes a las 11:15 yo les decía, disculpen chiquilinas, yo no me puedo ir. Y me sentaba a esperar al profesor. Hasta el profesor creo que llegó un momento en el que me veía y ya me quería matar. Me decía, mijita, ¿por qué no se va para su casa? Que son las 11:15 un viernes y usted espera lengua. Bueno, exoneré lengua. Salvé la práctica con muy buena calificación y bueno, y al año siguiente, curso cuarto año, me recibo un 18 de diciembre siendo maestra practicante de la escuela 130 en Barros Blancos, donde hoy tengo mi efectividad radicada en la 227, mismo edificio, distintos turnos. Pero bueno, en 4 años yo logré sacar la carrera con un hijo, con un esposo, que yo digo a veces son peor que los hijos, porque demandan más tiempo, reclaman más cosas, pero fue un gran compañero que sin él no hubiera sido posible, sin mi mamá, sin mi suegra, todos los que fueron parte de ese proceso realmente me apoyaron muchísimo para lograr esa carrera en 4 años y no perder más tiempo. Marta, ¿en cuántas escuelas has estado? Bueno, he estado solo en 2 escuelas. Comencé en la escuela 151 de Camino de las Piedritas, en el kilómetro 28. Ahí fue una casualidad elegir ese lugar, porque cuando vamos a la elección, recién recibida, no tenés idea de nada, y estaba la maestra Elisa Pike. Elisa se acerca y me dice, Martita, no sé qué. Le digo, sí, acá a ver si sale algo para trabajar, no sé qué. Y me dice, está la escuela 151, no sé qué. Le digo, ¿dónde queda? Mira, ahí está la directora. Le digo, pero es por una semana, le digo. No, este cargo sigue. Bueno, allá me acerco a la directora, me la presenta y me dice, no, es una embarazada, va a estar todo el año, y elijo mi primer año de trabajo en la 151, una escuela maravillosa, una escuela pequeña donde éramos 10, 12 maestros, que parecíamos una familia. La directora nos esperaba todas las mañanas con el mate y algo que hacían las cocineras para que desayunáramos antes de entrar. Realmente creo que fue el mejor lugar donde pude haber tenido mis 2 primeros años de trabajo. ¿Y después? Y bueno, concursé un año, me saqué 41 de 60, no llegué a la efectividad porque bueno, en Pando viene gente de Minas, viene gente de muchos lugares. Concurso al segundo año, porque necesitas tener trabajo efectivo, y me saco 57. Entonces, bueno, ahí quedé mejor posicionada. Igual cuando voy a la elección, había 7 cargos, y yo estaba capaz que en el 7º lugar, porque había gente con 60, por supuesto, diciendo a los compañeros que vienen de otros departamentos. Y bueno, le digo a María Esther, querida María Esther, de la inspección, le digo, no voy a poder elegir, María Esther, ¿qué cosa? No protestes, quédate ahí, que vas a elegir. Soy la segunda porque el resto no eligió. Y bueno, y ahí digo, ¿a dónde voy? Dentro de las escuelas que había, estaba la 227 y la 130, pero siempre me gustó la mañana. Entonces elijo la 227 y bueno, caigo en una escuela donde hay 25 maestros y 500 niños en un turno. El primer mes me vine a mi casa llorando todos los días porque nadie te decía buen día, nadie te preguntaba, pasabas desapercibida por la escuela. Y bueno, hasta que me acostumbré. Y bueno, y mi primer año en la escuela 227, tuve 3er año, un año bastante bisagra y movidito, porque los niños de tercero tienen esas características que se mueven, que todavía no están como dominando completamente su cuerpo, entonces es puro movimiento, puro grito, risa, y te empujan y te tocan y te cinchan. Entonces, fue un año agotador. Y recuerdo cuando María Elena Cabrera, mi directora, en esos tiempos, a fin de año, ella me dice, bueno, Marta, como te pusiste la camiseta de la escuela, te voy a dar sexto para el año que viene. Y ahí fue la gloria, porque me encanta trabajar con los grandes. En todos estos años de docente y en las distintas escuelas que has estado, ¿qué historia te ha tocado?
qué caso, yo no sé si llamarle sensible, de injusticia social, has dicho, caramba, ¿cómo duele esto? Bueno, me han tocado cosas feas pasar siendo maestra. En la escuela 151, la primera generación que tengo, el primer año tengo tercero y el segundo año vuelvo a elegir la 151 y me voy a sexto. Una generación de 18 muchachos que era re difícil. Me hicieron lo que no hay. Y por ahí tenía unos alumnos muy pícaros pero muy maravillosos, con mucha carencia de afecto, porque lo económico no hace a la persona. No podemos llenar con plata los espacios que nos llenamos con amor y con tiempo. Y bueno, uno de ellos que ya no está, que ahora se me fue el nombre porque es como, lo quiero muchísimo, ya no está entre nosotros, lo mataron hace un año bueno, ahí en el barrio que está atrás de la escuela, que no me sale el nombre, bueno, no importa, el basurero. Olaizola era el apellido, ya me había acordado el nombre. Él fue un niño que me marcó muchísimo porque era rebelde, siempre estaba protestando, no permitía que le demostraras afecto. Para él todo lo que decías estaba mal. Si vos el fin de semana contaban que habían ido al cine, él rezongaba, él se enojaba. Entonces un día le digo, ¿vamos al cine? Anda, ¿qué me vas a llevar vos al cine? ¿Qué te crees? Que no sé qué, que no sé cuánto. Le digo, te estoy hablando en serio. Nosotros habíamos comprado nuestro primer auto, un Fiat del 89, viejito, y con Facundo, con la misma edad de él, porque yo cuando estaba haciendo sexto, Facundo también estaba en sexto, le digo a Fabián, ¿sabes qué? Voy a llevar a una alumna al cine. Ay, gorda, vos y tus cosas, me dice. Le digo, sí, está. Le digo, le voy a demostrar que hay otra forma de ver la vida. Algo le voy a demostrar. Bueno, hablo con su mamá por teléfono, su mamá policía, un papá adicto al alcohol, un papá ausente. La mamá me dice, bueno, sí, maestra. Y él, como tenía vergüenza, me esperó en la parada del 28. Bueno, subió al auto, fuimos al shopping de la costa a ver una película, no me acuerdo qué película, y él andaba todo el tiempo con la capucha puesta. Entonces yo venía caminando con Facundo y él se queda hacia atrás y mi esposo se queda hacia atrás, lo toma del hombro y le dice, sácate la capucha porque te van a decir algo los guardias. Y él se sacó la capucha y permitió ir acompañado de mi esposo y conversando. Bueno, fuimos al cine, compramos pop, pasamos bien, lo devuelvo en la puerta de su casa, pues yo no iba a dejarlo. Él vivía casi atrás de la escuela, Villa Montero, ahora sí me acuerdo el nombre. Él vivía en Villa Montero y no le iba a dejar que el chiquilín caminara todas esas cuadras. Lo llevé a su casa, nunca vi a sus padres. En todo el año nunca los vi en la escuela. Y bueno, y a partir de ahí la relación con él cambió. Cuando vamos el lunes a la escuela, le cuenta a los compañeros. Y una cosa que me dejó, en ese momento me emocionó mucho y me marcó, porque yo digo, capaz que podría haber hecho más cosas por él y no hubiera terminado de esta manera. Él dijo, ¿podés creer que el marido me trató como un hijo? Entonces yo dije, viste, algo le marqué. Le demostré que es posible hacer otras cosas. Y bueno, ese año fue un año difícil, me fui con ellos de campamento, volvimos, y me acuerdo del último día de clase, que la escuela tiene un campo maravilloso, porque esa escuela tiene un espacio verde divino. Nos sentamos en ronda y empezamos a contar las experiencias, y todos terminamos emocionados de realmente los mensajes que ellos iban dando. Entonces yo sentía que había aportado a esos niños. Más allá de lo pedagógico didáctico, y es lo que yo siempre llevo como bandera, ¿no? Más allá de todos los aprendizajes que le brindamos a los niños, el afecto es lo que realmente marca. ¿Cómo haces para combatir esa impotencia? Porque has trabajado también en el CAIF, se ven un montón de cosas. Se ven cosas de padres que la luchan como pueden y con lo que tienen, pero se ven cosas de padres que les queda muy grande el título. Sí. ¿Correcto? Porque laburar en lo social tiene eso, Marta. Sí, tiene. Tiene los enojos, tiene el venirte a tu casa destruida y sentarte y llorar y no poder creer que el otro no puede ver que hay una persona que depende de él, que lo necesita, y no solo en lo económico. Yo insisto que hay muchas familias vulnerables que le brindan mucho más amor y tiempo que familias que están bien económicamente. A veces el papá que trabaja todo el día está tan ausente como el papá que está en la casa.
Entonces nosotros tenemos que tratar de combatir eso, porque la riqueza es la que construye a la persona, pero es la riqueza humana, es lo social, es lo que vos le podés brindar. Vos me hablabas de este caso de este chiquilín que muere en un enfrentamiento, ¿no? Pero dame un caso de los que puedas decir, caramba, valió la pena lo que hicimos. Bueno, también otro alumno de esa misma generación, lo veía todos los días en la parada del ómnibus. Yo esperaba el ómnibus en la escuela del 25 y él salía del liceo y siempre me decía, maestra, ¿cómo anda? ¿Anda bien, maestra? Nunca me tuteó. Sebastián, jugador de fútbol, llega a sexto del liceo y me dice, bueno, maestra, ahora voy a ser deportólogo. Digo, bueno, me alegro mucho, Sebastián. Le digo, la verdad que me llena de alegría que puedas seguir estudiando, ¿no? Y así tantos otros, de que tengo el placer de verlos porque pasan al liceo. Y bueno, la escuela está de pasada, entonces ellos tienen la costumbre de pasar a saludar a esa maestra que tuvieron en sexto o en algún momento de su escolaridad. Y bueno, y hay muchos que te llenan de alegría cuando tienen sus logros, cuando forman sus familias, cuando se convierten en seres adultos, responsables y felices por sobre todo, ¿no? También hay de los otros, pero bueno, no podemos con todo. Ojalá pudiéramos cambiar el mundo.